Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy uno de los temas va a ser lo de los operativos federales aquí en la región, en Michoacán. Hubo dos eventos muy importantes. Uno en Buenavista, hoy. Atraparon a familiares de César Sepúlveda Arellano, el Botox, o el Voto, acá le dicen el Voto. Y bueno, ese delincuente tiene una larga historia. Está desde la época de las autodefensas. Anteriormente era parte de los caballeros templarios. Y luego fundó un grupito que se llama Los Troyanos, o los Troyanos blancos de Troya, algo así. Tienen pues una fijación por nombres de la historia. Todos sabemos la historia de Troya, que está en la Ilíada de Homero. Y todos sabemos de los caballeros templarios que fundó San Bernardo en Francia y que terminó en 1305 más o menos, cuando un papa los excomulgó y los asesinaron a todos para robarles sus propiedades. Bueno, estos blancos de Troya eran solo un grupo armado de los Viagras. Los Viagras son una familia que vino de Guerrero, que se instaló cerca de Pinzándaro, y que toda esa familia de los Viagras se dedicó a el crimen organizado. Creo que venían desde Guerrero así, ya huyendo allá de sus enemigos. Y los principales pues fueron ellos. Ahora, este señor Sepúlveda, César, el Voto, tiene un hermanito al que le dicen la Fresa, muy amiguito del jefe de los Viagras, del Gordo. Estos grupos pudieron medrar porque se unieron al gobierno del estado de Silvano Aureoles. Silvano Aureoles les dio mucha ayuda y a él también. Luego lo traicionaron, por supuesto, a Aureliano Aureoles, y por eso quedó el grupo de Bedoya, que también es un grupo delincuencial, pero contrario a los Viagras. Y a ese César, bueno, que tiene infinidad de asesinatos, robos, extorsiones, torturas, muertes. Conforme va pasando el tiempo, ese tipo de personajes que comienzan como liendres desnutridas y luego terminan como garrapatas a reventar, se creen intocables, pero ahora se le llegó su hora, valga la redundancia. Y precisamente les había dicho varias veces que el asesinato de los dos fiscales federales no iba a quedar así. Y no está quedando así, porque también aquí tenemos que reconocer y tenemos que decir que se acabó aquella frase directiva
un principio radical: abrazos y no balazos. Naturalmente que la presidenta de la República no lo quiere decir, porque apenas a 4 meses de que está en el cargo, pues no va a hablar mal de su patrón que está ahí escondido quién sabe dónde. Es que si no hubiera venido Trump, todo seguiría igual, pero desgraciadamente llegó este monstruo y verdaderamente les he dicho siempre que es un monstruo que lo único que le interesa es el dinero. Ahora sí, nos llegó el dios Mamón de la Biblia. Mamón era el dios del dinero y el que estaba luchando siempre con el verdadero Dios. ¿En qué sentido? En que el dinero deshumaniza a las personas y que la ambición de dinero lleva a las personas a asesinar, a robar, a mentir, a extorsionar, y que también el dinero da poder y facilita las cosas. Pues ese Dios del dinero es lo que hace que estos grupos tengan protección cuando dan dinero. Pero cuando se les pasa la manita, es decir, cuando se brincan la raya de respeto hacia el gobierno, el que sea, y ahora que este monstruo que también adora al dinero, porque toda su finalidad es cobrarle al mundo todo lo que Estados Unidos ha ayudado al mundo. Nada más que ese señor, pues el monstruo, pues no sabe que la Unión Soviética, después de la Primera Guerra Mundial, allá por 1945, quería comunizar, hacer comunistas a todos los países, y que como fueron socios la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con Inglaterra y con Estados Unidos, se repartieron el mundo. Buena parte de Europa para Rusia, bueno, la Unión Soviética, y otra parte de Europa para los mismos europeos y gringos. Y en Estados Unidos tuvo que ayudar a las naciones vencidas como Alemania. Y luego se vino la Guerra Fría, una lucha entre los dos imperios que en aquel tiempo estaban a la par, Estados Unidos y la Unión Soviética. Era también el enfrentamiento entre dos mentalidades económicas, el capitalismo y el comunismo. Pues en 1989 ganó el capitalismo. Y de ahí en adelante, hasta el año 2000, el capitalismo tuvo que ayudarse y ayudar a los demás. Pues a Trump le parece que es un robo de las naciones, y que entonces por eso va a ser que se haga la paz con Ucrania, pero cobrándole 300,000 millones de dólares, y como pues, el gobierno no va a tener dinero, entonces va a llevarse tierras raras y preciosas como cobro. Así es un monstruo verdadero. Bueno, declaró a Zelensky que era un dictador, y ya el Congreso de Ucrania pues ya le contestó que no, que como hay guerra no se pueden hacer elecciones, y entonces por eso sigue en este periodo segundo Zelensky sin haber sido electo. Pero bueno, voy a dejar el tema ese del monstruo, aunque lo voy a retomar enseguida. Ese monstruo hizo que se acabaran los abrazos y no balazos. Y desde que se llevó
al Mayo Zambada, están ocurriendo cosas que nunca habían pasado, pero que no se querían reconocer por parte del gobierno morenista. Y también ellos creían, como los narcos de aquí, los del gobierno morenista, que eran inmunes, que nadie los podía tocar. Pues también ya se van a dar cuenta que sí se pueden tocar, y por el monstruo de Estados Unidos. Y ese monstruo, bueno, ese es otro de los temas que les quería decir, ordenó a Claudia que le mandara al Gabinete de Seguridad de México a Estados Unidos para de allá adoctrinarlos y darles órdenes. ¿Dónde está la soberanía? Si la mentada soberanía fuera cierta, pues como lo hacen todos los países, acuerdan dónde reunirse, y cuando las cosas no están muy bien, pues en las fronteras. Escogen un lugar de la frontera hacia un lado de otro. Pero no, acá nuestros queridos inútiles, bueno, salvo el Harbush, ya se fueron a Estados Unidos para tener una reunión allá donde los van a examinar, donde los van a aprobar o reprobar y donde les van a dar instrucciones. ¿Dónde está la soberanía? Es decir, es pura palabrería de una mujer que no entiende nada, iracunda, incompetente, que ni siquiera sabe mentir. Pero como tiene dinero y les paga a los reporteros que van a sus mañaneras del pueblo, pues esos abyectos se revuelcan en la mierda y alaban a la mierdosa por el dinero. Sí, así es. El dinero quita honras y el dinero hace sinvergüenzas. El dinero quita principios morales y políticos. El dinero lo compra todo del que se deja comprar, porque no todo se compra. Y ahora se llevaron pues a la hija del voto y a su esposo, que les echan ahora la culpa. Yo no, acá también son puras trampas y mentiras y todo lo demás, que son los responsables, junto con el hermano del voto, el Fresa, del asesinato de los 2 agentes del Ministerio Público Federal que tiraron entre Buenavista y Apatzingán. Bueno, entonces esos 2 que torturaron y que a uno lo tiraron un día y a otro día en las madrugadas, por supuesto, entonces no se iba a quedar así, y el que los acompañó lo hicieron picadillo y lo tiraron en Parácuaro, el que los acompañó de aquí. Bueno, ahí termina. Bueno, ya empieza entonces a destruirse los grupos. Ahora, en Zacapu, anteayer y ayer en las madrugadas, pero sobre todo ayer en la madrugada, hubo un comando, vamos a decir, un grupo de los federales, militares y demás, para atrapar a un delincuente conocido, reconocido, y que puso a la presidenta de Zacapu. Y esa señora siempre, bueno, primero estuvo en el PRD y ahora está en Morena, porque también uno de los del gabinete de seguridad de Bedoya, el gobernador de Michoacán, es la que la impulsó y la metió junto con él mismo, que era de el PRD, y él la
convenció y la ayudó a que llegara presidenta municipal de Zacapu. Por supuesto, con el permiso del que agarraron. Ahora sí, agarraron a uno que es importante, un tal Don Chuy o el Gordo. Y cuando lo atraparon, bueno, en estos operativos le avisan al gobernador Bedoya, no. Y ya saben por qué. Porque cuando se le avisa a cualquier autoridad del Estado, luego da el pitazo a los criminales. Bueno, también ahora es más difícil porque hay muchos medios de controlar la comunicación, de quitar el internet, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya le dieron un golpe a los Viagras, que ya estaban unidos con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque es el que viene, y les he dicho siempre que es el que va a ganar, no porque yo esté de su lado, sino porque es el más poderoso de aquí, pues, de este rumbo. Y el mismo cártel, ese Jalisco Nueva Generación, es el que domina allá por la región de Zacapu, donde atraparon a este señor, el Chuyo el Gordo, que era jefe de los delincuentes en 6 o 7 municipios. 6 o 7 municipios que, por supuesto, los presidentes municipales o las presidentas, porque ahora les gusta poner a los delincuentes presidentas, están al servicio de los grupos. Aquí mismo lo vimos y no ha pasado nada. Miren, no ha pasado nada. Bueno, a la presidenta de Zacapu ya la hicieron a un lado y pusieron un gobierno provisional de parte de los militares o de las fuerzas federales. Ahí sí, a un ladito, porque además pues, no sabe hacer nada. En la madrugada, cuando le avisaron que que perseguían, habían agarrado a Don Chuy, sacó un video toda despeinada y nerviosa y como cuando agarraron al Mayo Zambada en la mañanera siguiente, la encargada de la seguridad y el susodicho, nosotros no sabemos nada, nosotros no tenemos nada que ver, a nosotros no nos avisaron, nosotros no tenemos. Bueno, la presidenta de Zacapu pues tenía miedo que llegaran por ella, los que fueran, porque además unos policías municipales enfrentaron a los federales para defender a Don Chuy. Y entonces ahora vienen las tornas, como dicen los españoles. Ahora van a culpabilizar, por supuesto, y a criminalizar a los más pobres, los policías municipales. Pero miren eso de que el Gabinete de Seguridad de la Presidenta de México vaya a rendir cuentas, a entregar cuentas a Estados Unidos, es algo terrible, terrible. Y ahora no sé cómo lo vayan a justificar. Fue el Harbuch, por supuesto. Es el que está poniendo la cara, el que está saliendo al frente para todas estas cosas. Entonces se necesita que estemos pues nosotros atentos. En cuestión de la salud del Papa, dicen que está estable y que no dicen nada, no hay pronóstico futuro, no. Hay diagnóstico, está así, 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 pero no hay un pronóstico. Y siempre dicen que está estable, que pasa bien las noches. Bueno, los que somos católicos, pues pedimos
por la salud del Papa y la salud de todos. Es que no podemos nada más pedir por alguien y no pedir por los demás. Bueno, entonces voy a leer sus comentarios y de verdad van a pasar cosas ahora, que es increíble. José Ábalos, hola Padre José Luis y mi gran y fiel comunidad. Igualmente, gracias José. Malena Orduña, buenas noches Padre, buenas noches. César Alemán, hola Padre, buenas noches y comunidad. Dios les bendiga siempre, espero y se encuentren bien. Sí, muchas gracias. Rosa López, buenas noches Padre José Luis y comunidad. Es una tristeza lo que hacen esos grupos en nuestros pueblos con la complicidad del gobierno. Sí, Rosa, así es. Raúl Ocampo Pérez, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Buenas noches, Raúl. Maestro Raúl. Hermelinda, buenas noches, Hermelinda López. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Saludos desde San Miguel de Allende. Bueno, muchas gracias. César Alemán. Ay, Padre, aquí todo el día y ahorita la noche están tire y tire dronazos entre el Cerro de la Presa del Rosario y San Fernando. Se escuchan muy cerca y fuertes. El gobierno nomás pasa y no hace nada. Sí, César, tenemos que resignarnos a ser víctimas del crimen organizado y del gobierno. Andrés González, saludos, Padre. Román Murillo, ya hace rato que los delincuentes les gustó la zona de Zacapu a Quiroga para hacer sus fechorías ante la ausencia de autoridad. Pues creo que es la primera vez que los acosijan por ese rumbo. Entonces, bueno, ojalá que descansen. Bueno, y es que después de que agarran a un pez gordo, bloquean carreteras, queman vehículos, asustan a la gente. Así es, acá con lo de Buenavista, pues no, o Zenobio Moreno, pues parece que es de que ahí vivía el voto, ahí vive. No hubo ahora esos movimientos, pero así era antes, agarraban a uno, agarraban a otro y inmediatamente a quemar vehículos, a quitárselos a la gente, y es lo que pasó anoche allá en Zacapu. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Hola, Padre. En este país todos sabemos que los narcos y el crimen organizado es el mismo gobierno, pero parte de la gente sigue estando a su lado, Padre. Todo está espantoso. Sí, es cierto. Bueno, ¿y cómo le hacemos? La gente tiene que sobrevivir. Para sobrevivir tiene que hacer lo del chango que sale en el Face. Ni veo, ni oigo, ni hablo. Adrián Ávila, hola Padre José Luis y toda su linda comunidad, saludos cordiales. Igualmente, por favor pongan sus likes. Jesús M. Buenas noches Padre José Luis y comunidad. Esperanza Montes, buenas noches Padre, un saludo para usted y toda la comunidad, segura, bonita noche, igualmente. María de Lourdes Vega Merino, buenas noches Padre José Luis y comunidad. Gracias, María de Lourdes. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Padre, le comento, fui al mercado y comenté algo de Morena ahí en el puesto. Una señora escuchó, no se imagina, yo me comía.
Y aparte, hasta una grosería me dijo. Por eso le digo que mucha gente no ve ni no quiere ver. Y así es, pues. Y bueno, es que miren, la gente que no tiene preparación, su única reacción ante lo que cree que es una ofensa es la violencia. Y por eso, si alguien de los chairos oye hablar mal de la chairiza, se ponen como changos piojosos. Entonces, mejor no hay que decir nada ante ese tipo de gentes. Mejor. No razonan ni pueden razonar. Miguel Alejandro Cepeda, saludos padres de Puré, pero siempre lo escucho. Muchas gracias, Miguel Alejandro Cepeda. Tengo muchos buenos recuerdos de Puré, pero. Ah, bueno, y ahí es del padre Gavino, y son los del mariachi, pues Ordaz. El padre Gavino es hijo de ese mariachi. María Teresa Gutiérrez. Tengo un video donde le cantan al Papa muy bonito, sí. José Mendoza, ¿de algún planeta llegó alguna orden? Porque andan muy trabajadores las Fuerzas Armadas. Porque iban a ir, porque los llamaron a cuentas, entonces antes de ir están limpiando y lo que se vea algo, por eso agarraron al gordo, don Chuy. Marina Orduña, ya sabemos sus métodos para presionar y recuperar a sus integrantes detenidos, padres. Sí, así es, Malena. Mauricio García, en los operativos sorpresa que han hecho para atrapar a los mafiosos, a sus cómplices los agarran como al tigre de Santa Julia, así, con los calzones abajo. José Alejandro Cotulenc, buenas noches, saludos. Sobre los grupos agresores, reflexiono a un video de días anteriores, qué tipo de personas son. Personas sin conciencia, sí, muy malas. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Ya puse mi like, muchas gracias, pero todavía se necesitan más. María del Real, buenas noches, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, el Arcángel Miguel. Juan García, saludos, padre, aquí pasando a saludarlo. Pues muchas gracias. Melinda López. Padre, ya están especulando sobre quién será el próximo papa. También les recuerdo que a algunos, perdón, del plato a la boca se les cae el papado. Sí, bueno, es que sí, ya se tiene que pensar. El papa también firmó un documento desde que lo eligieron, de que si perdía sus facultades, pues, mentales, en ese momento, ese documento la hacía de renuncia. Entonces, si en algún momento el Papa queda en coma o algo así, inmediatamente ya tienen que elegir a otro Papa. Maricruz, paz y bien. Padre José Luis, gracias por compartir las noticias importantes. Pero acá también en la iglesia pasa lo mismo que en la sociedad. No hay personas importantes. No las hay. Y las importantes ya están viejas y se están muriendo. El caso es el de que nuestro antiguo presidente ya era un viejo. El antiguo presidente de Estados Unidos era un viejo, Biden. El presidente de Estados Unidos actual es un viejo.
Y después de Juan Pablo II, el Papa Benedicto era un viejo, pero algo tiene que cambiar. Bueno, amigas y amigos, Raúl Acompo Pérez, saludos a su hermano. Muchas gracias, Raúl. Mariano Garza, buenas noches, padre. Saúl Raulito, hola, padre. Fíjese que no solo la gente ignorante, que es la que predomina, apoya a Morena, hay gente con preparación y hasta católicos y otros con carrera lo apoyan. Qué tristeza. Esos que están preparados y que odian a los antiguos gobiernos, ese odio es el que los mueve a apoyar a quien creen que está vengándolos. Maricruz, padre José Luis, ya mi hermana reaccionó de la pésima gestión 4T poco a poco para que despierte la gente. Pues esa es nuestra labor, amigas y amigos, y buenas noches y que Dios los bendiga.